En este episodio voy a hablarte del contacto cero y voy a arrancar con esto, con decirte que los rotos rompen. Y no, créeme que no hay modo de que puedas arreglar a un roto como podrías arreglar una taza rota. Te vas a romper con el roto y quizá tenga todo que ver con tu destino. Eso de romperte vos también. Pero no vamos a hablar de tu destino porque eso es tuyo. Pero sí voy a decirte que los rotos rompen, te rompen. Y una vez rota o roto, solo te queda reparar tu vasija. Entonces, ¿cómo empezar con la reparación? Te hablé al principio de que esto se iba a tratar de contacto cero, ¿sí? ¿Y qué es el contacto cero y por qué es tan importante hacerlo cuando terminaste con una relación abusiva? Bueno, me presento, mi nombre es Tania Deán y soy la escritora de La Casa de Antonia Paz, que es una serie de relatos donde la protagonista, Antonia, cuenta de sus vivencias junto a un psicópata perverso, o sea, un sociópata, y de cómo logró salirse de su red y recuperar su vida. En esta oportunidad no voy a entrarme en detalles con respecto a lo que fue la historia de Antonia, ¿no? Pero sí voy a contarte que Antonia pasó muchos años al lado de Salvador intentando ayudarlo a repararse, porque claro, Salvador era un tipo roto y se le presentó como víctima de todo lo que él nunca gestionó en su vida, como para no andar tan roto rompiendo todo cuanto se le presentaba en su camino. Antonia era entonces una joven mujer en búsqueda del amor que no recibió de sus padres, al menos no como ella lo hubiese deseado. Decía que su madre no la había maternado con amor y que su padre no la había protegido del maltrato de su madre. Lo cierto es que con el tiempo y las experiencias de la vida, más todo su proceso de sanación, Antonia entendió de que sus padres sí la amaron y sí la aman, pero a su manera, claro. Pero bueno, volviendo al momento de Antonia encontrarse con este pasajero en su viaje, Salvador, al conocerlo, ella se baja de su propio viaje y se sube al de Salvador. Y vos dirás, pero a ver, ¿por qué lo hizo? Y por el simple motivo de que él se le presentó como una víctima de sus padres, de sus hermanas, de sus compañeros de escuela y universidad, de sus compañeros de trabajo, colegas, amigos, en fin. La lista de posibles victimarios de Salvador es tan extensa que se resume al todo, que sería el mundo, ¿no? O sea, Salvador era víctima del mundo, todo estaba en su contra. Y Antonia, que estaba convencida de que podía salvarlo de todo el daño que el mundo supuestamente le había hecho a él, decide renunciar a su viaje y se sube a la montaña rusa de trastornos mentales de Salvador. Claro que no lo salvó, porque solo Salvador podía salvarse y en cambio Antonia terminó tan rota como Salvador. Pero con la diferencia de que ella sí buscó salvarse y en ese proceso lo primero que tuvo que hacer fue reconocer estar dentro de una relación totalmente abusiva y así establecer el contacto cero para comenzar a sanar todas aquellas experiencias traumáticas y deshumanizantes que vivió junto a él. Pero bueno, vengo hablando de contacto cero y si bien en sí la frase ya lo dice, contacto cero, cero contacto, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ser muy breves. En primer lugar, el contacto cero se establece para, digamos, ir liberando en tu disco rígido un espacio, ¿sí? de todas aquellas memorias de dolor vividas dentro de una relación abusiva. Es como hacer un reordenamiento, ¿no? O sea, vamos quitando cosas, vamos haciendo espacio, vamos dejando lugar en tu ordenador mental. Y no, claro que no ocurre de un día para otro esto, es un proceso que conlleva muchos años, no muchos años, quizás probablemente muchos condimentos. En el caso de Antonia sí llevó muchos años porque bueno, fue muy traumático lo que ella vivió. Pero no hace falta a veces llegar a tanto trauma y a veces sí porque, como te decía al principio, tiene que ver con tu destino. Pero bueno, no vamos a entrar en esa parte. Y los condimentos que conlleva todo esto son tiempo, paciencia, amor, autocuidado, entre algunos de ellos. Y también ir poniéndole todo el cuerpo a todas las emociones y sentimientos, estados de ánimo que se van presentando durante el proceso. Entonces,
Bien, ahora que más o menos ya sabemos de qué se trata el contacto cero, ¿cómo lo establecemos? ¿Cómo establecemos contacto cero con el otro? Bueno, luego de terminar el vínculo, cortamos y eliminamos toda comunicación. Y cuando digo toda comunicación es toda. O sea, no hablar con esa persona, no contestarle sus llamadas, no escribirle ni responder sus mensajes, bloquear sus redes sociales, no espiar, no hablar de esa persona con otro salvo con tu terapeuta, evitar todos los escenarios donde pudiera estar esa persona presente, no preguntar sobre esa persona con amigos, ni escuchar a nadie que quiera hablarte sobre él o ella. Es decir, se trata de tomar conciencia de que esa persona ya no está en tu vida, que ya te rompió lo suficiente como para que le permitas que siga haciéndolo. Y en serio, que puedas sanar todos los daños vividos con esa persona, ahora solo depende de vos. Bueno, antes de terminar con esta primera entrega de ahora, quiero decir que establecer el contacto cero no es una técnica para que el abusador vuelva arrepentido o con el discurso de que cambió, porque no va a cambiar. Y si le abrís la puerta ahora, puedo asegurarte que esta vez la vas a pasar peor que la primera. Ya te mostró quién es, ya te mostró el daño que puede llegar a hacerte. Y si aceptás su ingreso otra vez, si le das la tecla Enter, va a redoblar la primera apuesta. El contacto cero no es venganza, es beneficio para tu vida. Y desde las ruinas en que quedaste vas a iniciar tu transformación. Es el primer paso que tenés que dar. Recordá, los rotos rompen, te rompen. Por eso es tan importante que establezcas el contacto cero. Te quiero, cuídate. Tania.